¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola sí, hola sí, hola no, hola no, hola sí, hola no, hola sí, hola no. ¿Cómo les va? Perdón. Nos vamos sumando, sí, qué bonito volver a encontrarnos una vez más en una catequesis. ¿Qué les voy a pedir yo? Les voy a pedir lo siguiente, que vayan a buscar algo para anotar. Si ya tienen para anotar, vayan a buscar sus Biblias, algo para anotar, y vamos a meternos en el maravilloso mundo del sacramento del bautismo, para que ustedes se sientan tranquilos, no se sientan, se sienten tranquilos, agarren algo para escribir, puedan tomar apuntes al menos de lo que les resulta más llamativo. ¿Sí? Perfecto. Espérense que denuncie un comentario. Reportar comentario. Bloquear a Carlos. Perfecto. Inapropiado. Bien. Para que acá... Listo. Ahí bloqueamos algún pesadito. Siempre parecen los tristes. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos para comenzar, vamos a meternos de lleno en un sacramento que hemos mencionado que tiene que ver con nuestro inicio, ¿sí? Nuestro inicio en la fe, que es el sacramento del bautismo. Muchos lo conocen como el sacramento de la puerta, también tiene otros nombres, ¿no? Como baño de regeneración, iluminación. Es un sacramento que voy a desactivar acá un poquitito, bien, es un sacramento que tiene unas características que creo que son muy importantes. Nadie puede introducirse en la vida sacramental si no recibe este sacramento que es el primero, que es la puerta, que es el ingreso a toda la vida sacramental. Bueno, ¿por qué digo que es importante este sacramento? Vayamos por el comienzo, tratar de entender qué significa bautismo. Bautismo significa sumergir, del griego baptizein, sumergir. Y tiene quizás toda la característica de lo mismo que significa, ¿no? Porque uno cuando habla del bautismo habla del agua, naturalmente, más allá que el rito de bautismo tenga un montón de signos y un montón de cosas, el sumergirse tiene este sentido, yo se los voy a decir completo para que ustedes lo entiendan, tiene este sentido de ser sumergidos en el agua para emerger de una manera nueva. Por este acto, los catecúmenos, el catecúmeno es el que está haciendo su instrucción o su camino o su proceso hacia el bautismo, ¿sí? El que no está bautizado todavía y que naturalmente no está dentro de la vida sacramental ni está dentro de las estructuras de la iglesia. Quien no ha recibido el bautismo no puede gozar de los beneficios de ser cristiano, ¿sí? Porque no ha entrado en la vida de fe. Entonces dice, es el símbolo, el bautismo es el sacramento por el cual la persona es sepultada en la muerte de Cristo para poder emerger a su resurrección, sumergida en su muerte para emerger a la vida de los hijos de Dios. Yo ya se lo he dicho un montón de veces, Romanos 6 lo dice de una manera preciosa. Nos sumergimos en la muerte de Cristo para poder renacer, para poder emerger en la vida de los hijos de Dios. Tiene, para que ustedes entiendan, un lenguaje que ya lo deben conocer, tiene una prefiguración el sacramento del bautismo. Hablé en la última catequesis sobre las prefiguraciones que lo pueden encontrar en YouTube. ¿Cuál es la prefiguración del sacramento del bautismo? Tenemos, por un lado, el arca de Noé, donde el agua viene como a purificar, ¿sí? El agua es el gran signo que purifica por aquellos días a toda la humanidad, pero el simbolismo quizás y la prefiguración del bautismo que de una manera clara, concisa, se encuentra de lleno es en Éxodo, el cruce del Mar Rojo, donde quienes pasaban por el agua, cruzaban el mar caminando, quienes pasaban por el agua
pasaban de la esclavitud a la libertad. Pasaban, como nosotros pasamos por medio de nuestro bautismo, de la muerte a la vida, del pecado a la vida de gracia. ¿Sí? Este es quizás el paso del Mar Rojo, la prefiguración, el anticipo más bonito del bautismo. El sacramento del bautismo es un sacramento, como todos, instituido por Cristo. Cristo mismo es quien nos ha traído este sacramento para que quede en nosotros como un sello indeleble, como una marca que no se puede borrar. ¿Cuántos bautismos hay? Uno. Basta un solo bautismo para que nosotros recibamos la vida de los hijos de Dios. Vamos despacito por ahí. Jesús mismo se acerca al bautismo, se hace solidario en el bautismo porque Jesús no necesitaba bautizarse. Después de su bautismo comienza su vida pública, que se llama, cuando él empieza a caminar por el pueblo de Israel y empieza a hacer estos signos y estos prodigios que todos conocemos, estos milagros, comienza a anunciar el reino de Dios, comienza a mostrarse entre los pueblos. Bueno, primero se bautiza, porque se hace solidario con el bautismo que nosotros recibimos, que nosotros íbamos a recibir. De hecho, envía a sus discípulos en Mateo 28, 19 y 20, vayan por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, los envía a los discípulos a bautizar. Es un sacramento necesario, el sacramento del bautismo. Es un sacramento necesario, ya vamos a ver que es necesario para la salvación, con algunas distinciones. Este sacramento, el sacramento del bautismo, es un sacramento que muchas veces no tenemos nosotros tan presente en nuestras vidas, pero es un sacramento precioso, porque es un sacramento que nos hace hermanos entre nosotros, es un sacramento que nos acerca a Dios. Históricamente, desde Pentecostés en adelante encontramos testimonios de bautismos. Desde Pentecostés en adelante, poquitos días después de la resurrección, encontramos a los discípulos bautizando. De hecho, si ustedes van a leer Hechos 2, 38, dice: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados y recibirán así el Espíritu Santo. Hechos 2, 38. Apenas pasa Pentecostés, ya tenemos testimonios de los apóstoles anunciando el bautismo. ¿Qué partes tiene este sacramento? Creo que está bueno que veamos un poco la estructura, porque cuando uno va al bautismo de un niño en sus comunidades o que ha bautizado un hijo, un nieto, lo que sea, uno más o menos tiene la noción completa, pero se le desordena en la cabeza y eso es normal de que pase. Comienza naturalmente la señal de la cruz, se lee la palabra de Dios, el catecúmeno, no el bautizado porque todavía no está bautizado, es ungido con el óleo de los catecúmenos. Les explicaba recién que era un catecúmeno, es aquel que todavía no ha recibido los sacramentos, por eso no es cristiano, no tiene ninguna posibilidad de acceder a la vida de la gracia, porque no ha recibido el primer sacramento. Entonces el catecúmeno, este óleo de los catecúmenos, con esta oración, es una oración, y atención acá, porque es muy llamativo, es una oración de exorcismo. Se practica en quien no está bautizado un exorcismo. Yo lo digo así, me encanta decirlo porque por ahí uno tiene como miedo a esta palabra, y todos hemos recibido un exorcismo en nuestra vida, y ha sido antes de nuestro bautismo. Porque es una oración por la cual se pide que nosotros seamos liberados del mal. Esa es la oración que hacemos, no para que nos saquen el diablo. Yo lo explico siempre cuando hago un bautismo, dice: sáquenle el diablo porque grita de noche esta criatura. No, tiene hambre de noche el bebé, por eso llora, no tiene el diablo. Esta oración, este exorcismo prebautismal, es para pedirle a Dios que nos libere antes de nuestro bautismo de todo mal, de todo daño. Y después se realiza el bautismo, como el gran sello sobre el triunfo de Dios en nuestras vidas. Después de eso, viene como tal el agua del bautismo.
se derrama sobre la cabeza de la criatura. Puede haber distintos tipos de bautismo. Puede ser el bautismo por inmersión. Esto significa ser sumergidos dentro del agua. Puede ser el bautismo por... ¡Ay, que me olvidé la palabra! A ver si lo encuentro por acá. No, creo que no lo tengo acá. Triple inmersión. Sí, no lo tengo anotado. No me acuerdo si era ablución. Puede ser ablución cuando se le echa el agua en la cabeza. Bueno, ya vamos a ver si alguien lo encuentra y después en los comentarios lo quiere poner, lo puede poner. Se derrama 3 veces agua, si no en la cabeza de la criatura, y se hace las palabras del bautismo propiamente. Recuerden que todo sacramento tiene hechos y palabras, para que ustedes lo entiendan. Tiene un signo, tiene unas palabras que acompañan, ¿sí? Esto, dicho en difícil, se llama materia y forma. La materia del sacramento del bautismo es el agua, la forma, las palabras. Por ejemplo, en mi caso, hoy es el día de San Jorge, así que cuando me bautizaron a mí me dijeron: Jorge Luis, que es mi nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esas son las palabras necesarias para bautizar una criatura. Por ejemplo, si yo quiero bautizar a alguien, tengo que hacer eso mismo que hice recién. Tal, N, Joaquín, Lorena, Claudio, Víctor, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eso es materia y forma del sacramento del bautismo. Después de eso, del bautismo, viene la unción con el crisma. Esta oración tan bonita para que la criatura no sea nunca separada de Cristo y que lleve su perfume. El crisma es un aceite bendecido por el obispo, junto con el óleo de los catecúmenos y con el óleo de los enfermos. Esos 3 los bendice el obispo en la misa crismal, se llama así por crisma, el aceite, y son los que se utilizan también en el bautismo, 2 de ellos, el de los enfermos naturalmente no, pero se utiliza el óleo de los catecúmenos antes para la unción prebautismal, que es este exorcismo, y se utiliza para la crismación, el crisma, posteriormente de que se le echa el agüita en la cabeza. Después de eso hay un signo de la vestidura blanca, la iluminación con el cirio pascual de los padrinos, este gesto tan bonito donde el padrino le acerca la luz y se hace la oración del éfeta, del ábrete, para que la criatura pueda rápidamente, digo criatura porque tenemos la costumbre de bautizar a los niños, ya vamos a explicar esto, para que la criatura pueda escuchar rápido la palabra de Dios y anunciarla, una oración preciosa, la bendición final, ¿no? ¿Quién puede recibir el bautismo? Esta pregunta que puede llegar a llamarnos la atención, pero que nunca está de más decirlo. Puede recibir el sacramento del bautismo, es decir, puede ser iniciado en la fe cristiana toda persona, todo humano, aún no bautizado, y solo él. Dice así: es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado, y solamente él. Esto quiere decir que no puedo bautizar un perro. Ustedes se ríen, pero yo lo he escuchado, me lo han pedido. No se puede bautizar un perro, solamente humanos, ¿sí? Aún no bautizado, es decir, padre, yo me puedo volver a bautizar porque yo me bauticé en la iglesia evangélica. No, bautismo hay uno solo. Hay un solo bautismo, dice la palabra de Dios. Hay un solo bautismo para la salvación. ¿Cuándo podría, entre comillas, repetirse? Que no se repite el bautismo, se hace porque se hizo mal. Cuando se lo bautizó mal a la criatura. Por ejemplo, cuando a vos te bautizaron en nombre de Dios. Si alguien te echó agua en la cabeza en una iglesia, que puede ser evangélica o puede ser otra, la evangélica, compartimos el bautismo con la profesión trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mejor te echaron agua y te dijeron: yo te bautizo en nombre de Dios para tu salvación. Ese bautismo no es válido, porque si bien está
la materia, que es el agua, la forma está mal. Tiene que haber materia y forma. Si falta la forma, N, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Si falta eso, no hubo nunca bautismo. El bautismo no fue válido. Entonces se bautiza a la persona. Y solamente él, ¿qué significa? Que yo no puedo recibir el bautismo en nombre de otro. ¿Me entienden? Yo no puedo recibir el sacramento por otro. Si yo no, pues yo tengo mi hermano que no está bautizado, écheme el agua a mí, yo sí ya estoy bautizado, pues yo creo en Dios Padre, écheme el agua a mí para que le caiga a él. No, eso no existe, es un invento. Bien, bautismo de adultos. En la tradición cristiana, porque esto muchas veces nos ha diferenciado, nos ha separado de los hermanos evangélicos. ¿Qué sostienen en otras religiones y qué sostenemos nosotros, los católicos? ¿Por qué bautizamos a los niños? Y esto lo digo con... No me quiero ir largo, no, estamos re bien. Esto lo digo con mucho interés en el corazón porque sé que es importante y ustedes lo van a saber entender también. A veces hay como un desconocimiento de esto. Hay muchos católicos que eligen algunas cosas, las voy a mencionar yo ahora, voy a dar recomendaciones también y voy a explicar esto que nos separa de los evangélicos. En el comienzo, los primeros cristianos se bautizaban de grandes, el bautismo era de adulto. El catecúmeno hacía todo un camino. En la época de los apóstoles, el que se preparaba para el bautismo podía demorar hasta 3 años su formación y su preparación. Después pasó 2 años, después en el concilio de Elvira, año 300, alrededor del 300, 2 años. En el concilio de Agdes, que es por el 500 y pico, eran 8 meses. Ahora casi ni siquiera preparamos a los padrinos nosotros para el bautismo. Bueno, se fue como achicando el tiempo de preparación. Me parece que es porque uno empezó a entender otra cosa. ¿Por qué se bautizan los niños? Porque el sacramento obra de un modo misterioso en nosotros. ¿Sí? El sacramento que contiene la gracia que significa, esto ya lo vimos, lo van a ver en la última catequesis que yo di, que está publicada en YouTube, para entenderlo mejor, no lo puedo explicar ahora. El sacramento viene a hacer en nosotros lo que significa. Es cierto que si alguien se bautiza de grande, puede tomar la decisión de elegir la fe, por ejemplo, y adherirse a Cristo Jesús. Nosotros diríamos eso es más quizás de la confirmación. ¿Sí? Confirmar la fe en la que cree. La gracia del bautismo es un don gratuito de Dios que nos hace hijos. Antes que nada nos hace hijos. El bautismo antes que nada nos hace hijos de Dios. ¿Por qué lo recibimos en temprana edad y no de grandes? Porque el bautismo contiene una gracia que empieza a trabajar en nosotros desde pequeños. Miren, hay muchos católicos que dicen, padres, amigos míos que dicen, no, yo voy a dejar que se bautice cuando él quiera. Pero se priva a la criatura, se priva al humano, utilizo esta palabra para un poco seguir lo que venía hablando recién, de quién puede recibirlo, se priva al humano de la gracia que el bautismo lleva consigo. Ya vamos a ver cuáles son las gracias del bautismo. ¿Qué es lo que empieza a tener un bautizado? ¿Qué empieza a tener una persona que ha sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué empieza a tener? La persona que está toda la vida sin el bautismo se priva durante toda la vida de una gracia, ¿sí? Que ya se lo voy a mencionar, porque creo que todos los que somos bautizados tenemos que conocer esto. Yo estoy convencido que en mí empieza a dar frutos también cuando yo entiendo qué es lo que yo he recibido. Parece que eso es bonito. Bien, ¿quién puede bautizar? Esta es una pregunta que es común. El cura. No, es un error gigante y lamentablemente es un error que hemos transmitido durante un montón de tiempo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, yo todo esto que he seguido hasta acá, vengo siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, adaptado para que ustedes lo puedan entender y sintetizado porque es larguísimo. Punto 1256 del Catecismo de la Iglesia Católica. 1256. Son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el sacerdote.
En la Iglesia Latina, también el diácono. Obispo, primero, sacerdote, diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar si tiene intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. Se lo voy a explicar con manzana, un poco más fácil. ¿Quién puede bautizar? El obispo, el papa, ¿sí?, que es el obispo de Roma, los sacerdotes diáconos. Esos son ministros ordinarios, es decir, que lo hacemos de manera común. En caso de necesidad, le voy a poner ejemplos ahora. ¿Quién puede bautizar? Cualquier persona, incluso no bautizada. ¡Wow! ¡Wow! Esto es wow. Ya le voy a explicar cómo proceder. Si hay caso de necesidad, yo esto se lo explico a las enfermeras, por ejemplo. Estás asistiendo a un bautismo, a un niño que acaba de nacer, nace con un tremendo problema respiratorio. No dudes, le digo, bautizalo. ¿Y cómo? Así. Si tiene nombre, le preguntás a los padres, ¿cómo se llama? Raúl. Raúl, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Esa criatura está bautizada? Sí, porque es un caso de necesidad, de urgencia, y ha recibido el agua del bautismo. No se llama agua de socorro, ¿sí? Se le dijo durante algún tema, esto es muy propio del clericalismo, que yo trato de desterrarlo siempre. Se le llamó agua del socorro, que era como un prebautismo. No, es bautismo. ¿Y quién puede hacerlo? ¿Lo podés hacer vos? Y te lo digo así mirando la cámara, porque inclusive dice, yo no estoy bautizado. ¿Lo podés hacer vos en caso de urgencia? Lo podés hacer vos en caso de urgencia. Tenés que nombrar a la criatura, su nombre, llamarla por su nombre y decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa criatura queda bautizada. Si se recupera, si recupera su fuerza, su salud, después se completan los ritos. ¿Cuáles son la completada de ritos? Se le hacen las unciones con aceite, se le traza la señal de la cruz y un montón de cosas, que es completar el rito del bautismo que ya se le dio por medio del agua, porque lo central del bautismo es el rito de la materia y la forma del agua. Echar el agüita y decir las palabras. Si todo lo otro no está, el bautismo funciona lo mismo, ¿sí? Para que ustedes me entiendan. Si lo otro no está, el bautismo se da lo mismo. Bien, en caso de necesidad, usted puede bautizar. Yo esto lo digo y lo exagero porque sé que muchas personas, las 130 personas de acá y las 35 personas de acá, sé que lo mejor es, yo no sabía que podía bautizar. En caso de necesidad, de urgencia, sí lo podés hacer. Una pregunta que me han hecho siempre y que me gusta contarlo también es acerca de la necesidad del bautismo, ¿no? ¿El bautismo es necesario para la salvación? Sí. Cristo lo ha dicho así. Basta que vayan al Evangelio, Juan 3:5. En el diálogo hermoso que tiene con Nicodemo dice, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa? Que es necesario el bautismo para nuestra salvación. Fíjense la importancia de bautizar a las criaturas. Pero acá hay algo que creo que también tenemos que saber, es que hay un bautismo que es el de agua, pero también hay un bautismo que se llama de deseo y hay un bautismo que se llama de sangre, que es el caso de las personas que mueren sin haber recibido el agua del bautismo. ¿Dónde quedan estas personas? La iglesia en algún tiempo dijo, y estas personas no entran al cielo. Dios encuentra modos y maneras misteriosas, ¿sí? Porque es misericordioso y porque antes que nada es Padre. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? Sí, pero ¿qué pasa con las personas que no lo reciben y que tenían sus padres, por ejemplo, deseo de que esta criatura estuviese bautizada? Esa criatura recibe el bautismo de deseo. Eso significa que esta criatura está en el cielo, la vamos a poder encontrar en el cielo, ¿sí? Por más que no haya recibido el agua del bautismo, recibió el bautismo de deseo. O el caso de los mártires, aquellos que mueren a causa de la fe sin haber recibido el bautismo porque son catecúmenos, que se han estado preparando para abrazar la fe,
que no recibieron el bautismo y que los matan en una matanza en Medio Oriente, por ejemplo. El bautismo es conocido como bautismo de sangre. Estos cristianos, se les puede decir así, han recibido el bautismo de sangre, ¿sí? Porque han ofrecido su vida por la fe, porque los han matado. Yo les cuento esto me pasó de tener que, yo sin ser cura, ir a un velorio. Cuando entro a la sala velatoria, se me acercan los padres, me dicen, padre, los padres, yo no sabía quién había muerto, yo entré a la sala velatoria, sabía que se llamaba Agustín, no me voy a olvidar nunca más, me dice, padre, bautícelo porque no está bautizado. Un cajoncito chiquitito, así un dolor, para mí una tristeza, algo horrible, no se lo deseo a nadie. La madre no podía hablar, ¿viste? Y yo digo, ¿qué hago? No se puede bautizar a alguien que falleció. Entonces después aprendí y conocí en el tiempo acerca del bautismo del deseo, ¿sí? Que es el deseo de los padres que esta criatura hubiese recibido el agua del bautismo. Nació y falleció, nadie lo pudo bautizar, por eso también la importancia de que nosotros sepamos que lo podemos hacer, sobre todo aquellos que trabajan en la salud, que son profesionales de la salud. Bueno, antes de activar los comentarios, porque veo que vienen bien la cuestión, espero que sí, preparen sus preguntas. Quiero comentarles cuál es la gracia del bautismo, qué recibimos cuando nosotros nos bautizamos. Porque les voy a leer esto, se los voy a leer, al menos los títulos, ustedes pueden buscar un poco más qué significa cada cosa. Quiero que entendamos cuál es la gracia del bautismo para que puedan entender después mi próxima reflexión y aconsejar también a ustedes como cristianos, y que quizás alguno de ustedes dice no estoy bautizado, bueno, que pueda dar el paso de recibir el bautismo, porque pueda entender también esto. ¿Qué recibe el que recibe el bautismo? Primero, el perdón de los pecados. Me ha pasado que alguna persona adulta se acerca a pedir la gracia del bautismo y me dice, padre, yo me tendría que confesar porque yo toda la vida viví lejos de la iglesia y enojada y qué sé yo, y ahora que me voy a bautizar, ¿no? Como no hay primer sacramento, que es el bautismo, no puedo darte el perdón, no puedo darte la absolución, el perdón sacramental. Naturalmente, ¿por qué? Porque no recibiste el bautismo. El bautismo perdona y borra todos los pecados. Desde el bautismo en adelante somos una criatura nueva en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces uno de los dones que trae consigo el bautismo es el perdón de los pecados. ¿Qué pasa si una persona muere sin ser bautizada? Muere en pecado. ¿Se entiende? Es una de las gracias del sacramento del bautismo. Nos instituye como una criatura nueva. Somos hijos en el Hijo. ¿Qué significa esto? Que en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Empezamos a ser, después del bautismo, hijos de Dios. El gran don que Dios nos da en el bautismo es el de ser hijos. Y junto con esta gracia bautismal nos incorpora un hermoso texto de Corintios que dice que empezamos a formar parte de el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos incorporados por el bautismo a un cuerpo que es la iglesia, donde Cristo es la cabeza, donde todos formamos parte. Por medio del sacramento del bautismo, yo al que estoy mirando en la pantalla y que está bautizado del otro lado, le puedo decir hermano. ¿Sí? Le puedo decir hermano. Y me mueve el corazón, la gracia, la caridad, por este que es hermano mío. La caridad brota de saber de que el otro que estoy asistiendo es un hermano mío. ¿Sí? Me mueve el corazón el querer reunirme en la Eucaristía, en la misa dominical, que ahora nos estamos privando y que lo sentimos con mucho dolor. Me mueve en el corazón saber que el que tengo al frente es un hermano. Es parte del mismo cuerpo. Me falta él, me falta algo. ¿Sí? Eso es también una gracia, un don del bautismo. Me incorpora. Es un sacramento que me incorpora a la vida sacramental, por ende también a una familia.
quien ha sido bautizado ha sido incorporado, estoy leyendo comentarios acá, ha sido incorporado a una familia que es la familia de Dios. También una de las gracias es un sello espiritual indeleble. La gracia del bautismo viene a trabajar de manera misteriosa, como lo dije recién, en nuestro corazón, viene con una protección especial y viene a quedarse de una manera indeleble. Esto que se llama esfragis o carácter, ¿sí? Es la marca que no se borra jamás. Quien ha recibido el bautismo no se puede borrar, se puede apostatar, renunciar a su fe, pero no puede borrar su bautismo, porque ha quedado impreso en el corazón de esa criatura. Dios siempre la va a proteger, por más que ella elija por caminos indistintos, esto del hijo pródigo, irse lejos de él, apostatar, es decir, renunciar a su fe, esa persona siempre va a quedar con esa marca del bautismo. Por eso yo siempre recomiendo a los padres que no bauticen a los hijos de grande, o que no digan esto, bueno, cuando ellos quieran, no, porque están privando a la criatura de una protección especial de Dios. Ni siquiera esto que se ha hecho costumbre de bautizarlos al año de edad. ¿Vieron? Cumple un añito, lo bautizamos al año, celebramos juntos. No, bautizarlo cuando tengas la oportunidad, ¿sí? Porque es regalarles a las criaturas la protección de Dios que esa criatura está necesitando, ¿sí? Bueno, hasta acá activo los comentarios para ver si llegó bien, si pudieron escucharme bien, si me siguieron bien. Y alguna duda que pueda responder acerca de este sacramento, que creo que es importante, que se puede decir un montón, pero que es un sacramento, como primero que es puerta de un montón de sacramentos. Dejo lugar a alguna pregunta, veo si es... Padre, los niños abortados, ¿qué pasa? Sacramento de deseo. No es el bautismo de agua, naturalmente, pero sí el bautismo de deseo que se puede aplicar a estos niños. Y toda una cuestión de los niños que no han recibido el bautismo, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Antiguamente se hablaba del limbo, ustedes habrán escuchado esto. Hoy ya no se sostiene más eso. Primero porque no aparece absolutamente nada en ningún lugar del limbo, ¿sí? En la misericordia de Dios, una criatura tan pura, tan chiquita, digo, ¿sí? El bautismo de deseo creo que es lo que mejor aplica, ¿no? ¿Puede repetir el versículo donde Jesús envía a sus discípulos a bautizar? No lo tengo acá porque ya cerré las hojas. Mateo 28, por allá después del versículo 20, cuando se reúne Jesús con sus discípulos en la montaña, los envía a bautizar. Es el final, creo que es versículo 28, más o menos. ¿Se escuchó bien? Bien. ¿Cuál es la función del padrino durante toda la vida del bautizado? El padrino funciona como tutor. Si uno busca en Google, la palabra padrino es el que ayuda a los padres en la educación de los hijos. Y el padrino de bautismo es el que ayuda a los padres en la educación de la fe de los hijos. Entonces, no es regalarle algo para el cumpleaños, sino que es ayudar a los padres a que esa criatura que ha recibido el don del bautismo o ese catecúmeno que ha recibido el bautismo crezca de ahí en adelante con la gracia necesaria. Sería la tarea del padrino ayudar a que, no sé, que aprenda a rezar, regalarle un signo religioso, a hacerle acordar a los padres que tiene que hacer la catequesis. Esa es la tarea del padrino, perdón. Mira, una bebé de 2 meses, mañana la someten a una operación. ¿Le debo recomendar a su mamá que la bautice? Sí. Inclusive podés decirle a la mamá que la bautice ella, ante la necesidad, ante la urgencia, o que se comunique conmigo, ¿sí? Que yo le explique mediante una videollamada cómo bautizarle, que lo hagamos juntos mediante videollamada, que ella repita lo que yo le voy diciendo. Está bueno, Ana Rocío, si lo podés hacer, ponela en contacto conmigo y podemos hacer eso. Sería un gesto hermoso y que lo podamos hacer ante la necesidad, porque es una urgencia, una operación es una urgencia seguramente. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Alguna pregunta más? Cortamos.
Mi nieta tiene 7 y 8 años y la madre dice que va a dejar que ellas elijan. Por ende, están desprotegidos. Le está faltando el sacramento. Le está faltando. Ellos, por ejemplo, miren esto que les voy a decir. Ellos no pueden decir Padre Nuestro. Es tremendo esto. Yo lo digo a propósito así, pero ellos no han sido incorporados a la iglesia, no han sido llamados hijos de Dios. Les está faltando un sacramento. ¿Qué son las aguas del socorro? Un invento. Las aguas del socorro se llamaba esta especie de bautismo, que en realidad es bautismo. ¿Sí? ¿Qué es el bautismo? Después se completa el rito. Es lo que haríamos con esta criatura que va a ser intervenida quirúrgicamente o que va a recibir una operación. A mi nieto no lo quieren bautizar. A mi hija le íbamos a bautizar este domingo, vamos a esperar que pase. Naturalmente, ahora no podemos realizar los bautismos. Si no hay caso de urgencia, de necesidad, de lo que sea, tenemos que esperar hasta que podamos hacerlo, ¿sí? Sí, bueno, veo que no hay ningún comentario más. Bueno, queridos chicos, esto es el bautismo. Ojalá que sí les surjan nuevas dudas sobre esto. Yo desactivo acá los comentarios. Ojalá les sigan surgiendo dudas sobre esto porque es muy bonito el sacramento y es muy importante, por más que muchas veces lo tengamos como relegado un poco. Que Dios los bendiga, les regale la paz, reaviven ustedes este sacramento que es el sacramento del bautismo, les regale también el poder dar fe, testificar y convertirse en anunciadores de la vida sacramental. Esto que ustedes han escuchado hoy los ayuda a ser profetas, los ayuda a decirle a aquel que no está bautizado, bautizate porque vale la pena, importa. Les ayuda a decirle a los papás, bautizalo desde criaturas porque importa y es necesario. Les ayuda a decirles a aquellos que no creen, qué sé yo, vos recibiste un don. Bueno, los motive esto que hemos compartido hoy a ser anunciadores de las buenas noticias de Dios. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. Esto va a quedar publicado en Instagram 24 horas, después en YouTube. Chau, chau.